Hola, una vez más nos encontramos aquí para poder trabajar un tema más dentro de la asignatura de lenguaje con quinto año de secundaria. ¿Cuál es el tema que trabajaremos el día de hoy? Para eso te invito a que vayas a tu libro y abras la página 101. ¿Ya? Ok, ¿sabes cuál es el tema que trabajaremos entonces en esta mañana? Correcto. Tiene que ver mucho con la acción que realiza el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros como seres vivos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y después de ello, siempre realizamos diversas acciones. A ver, yo te pregunto, por ejemplo, el día de hoy, nada más hoy, ¿qué acciones has realizado? Te despertaste, muy bien, ¿qué más? Te duchaste, correcto, ¿qué más? Te vestiste, más bien, muy bien, ¿qué más? Desayunaste, ¿qué más? Empezaste a leer o a escribir, dialogaste o conversaste, pensaste, de repente cantaste, saltaste, jugaste, ¿no? Reíste, miraste, ¿verdad? Entonces, esas acciones son las que, pues, de una u otra forma tienen o guardan un nombre. Y estas acciones también tienen partes, ¿sí? Y yo te mencioné, incluso esta acción, o hacemos una acción hasta después de dormir o hasta dormido. ¿Cuál es? Soñar, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se llama entonces el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Es el verbo. Correcto. Cuando hablamos sobre el verbo, siempre vienen muchas ideas sobre nuestra cabecita. Pero no olvidemos la principal, que todo verbo es la acción que realiza el sujeto, ¿sí? Y eso nosotros lo encontramos incluso hasta dentro de una oración. Recuerda esto, el ser humano todo y en cada momento realiza diversas acciones, ¿sí? Ok, pero vamos a definir al verbo de la siguiente manera. Muchas veces nos preguntamos ¿qué es? Pues hoy le damos una respuesta. Es la palabra fundamental de la oración, ¿correcto? Porque en una oración tú vas a encontrar a un sujeto y ese sujeto va a tener siempre una acción, ¿sí? Y si nos damos cuenta, dentro de la oración, en el sujeto vamos a encontrar una estructura y en el predicado también. En el sujeto, alguien va a cumplir una función como núcleo y en el predicado también, eso lo vamos a ver más adelante. Se define al verbo a través de 4 criterios. ¿Cuáles son esos criterios que vamos a estudiar? Son los siguientes. Primero, semánticamente. Luego, morfológicamente, sintácticamente y finalmente, lexicológicamente. Y en cada una de ellas vamos a observar cuál es la función del verbo. Empezamos primero por el criterio semántico. Dentro de este criterio, morfológico. Vamos a empezar por el morfológico. Dentro de este criterio morfológico, ¿sí? Porque vamos a seguir la secuencia de tu libro, ¿correcto? Dentro de este criterio morfológico vamos a encontrar que el verbo es una palabra variable, es decir, significa que posee accidentes gramaticales como número, persona, modo, tiempo y aspecto. ¿Es verdad? Aquí el verbo va a presentar los accidentes gramaticales. Cuando hablamos de número, vamos a saber si está en singular o en plural. Cuando se refiere o hablamos de persona o se presenta a través de una persona, vamos a ver si está en primera, segunda o tercera persona. Si hablamos de modo, en el modo vamos a observar si es modo, en este caso, indicativo, subjuntivo o imperativo. Si hablamos de tiempo, vamos a hablar si está en pasado, presente o futuro. Y si es aspecto, si es perfecto o imperfecto. ¿Sí? Ok. Ahora observamos el siguiente criterio. Sintácticamente. Aquí el verbo cumple la función sintáctica ¿de quién? Del núcleo del predicado. Cuando hablamos sobre el núcleo del predicado nos vamos a dar cuenta, y te lo explicaba a inicios. En una oración encontramos sujeto y predicado. Dentro del sujeto vamos a encontrar a un núcleo. ¿Quién cumple la función del núcleo del sujeto? Un sustantivo. Entonces, el predicado también va a poseer un núcleo. ¿Y cuál va a ser su núcleo? El verbo. Y lo vemos a través de este criterio. ¿Sí? Correcto. Siguiente. Semánticamente. Aquí el verbo es una categoría gramatical.
encargada de ¿qué? De indicar el comportamiento realizado por el sujeto. Existen dos clases de verbos, verbos de acción y verbos de estado. Y el otro, verbo de movimiento y verbo de percepción. Entonces, estos tipos de verbos vamos a encontrar nosotros también expresados en una oración. Es decir, semánticamente el verbo se va a encargar de indicar el comportamiento realizado por el sujeto. Y finalmente tenemos el criterio lexicológico. Aquí el verbo es una palabra de inventario abierto, es decir, significa que se pueden crear nuevos verbos y así, de esta manera, tener nuevas palabras, como es el caso de clonar, chatear, etc. Muy bien, ahora vamos a ver la estructura del verbo. Cuando hablamos sobre la estructura del verbo, vamos a ver dos puntos muy importantes. El primero, conocido como raíz o lexema o base o radical. Dice que es el soporte o soporta el significado semántico. Por ejemplo, cantar, comer, partir. Si nos damos cuenta, aquí la raíz no va a variar, pero ella va a permitir crear otras palabras nuevas. La raíz se obtiene quitando al infinitivo la terminación ar, er, oír. Por ejemplo, con can podemos crear nuevas palabras, nuevos verbos. Canto, canté, cantaré, y también indicando el tiempo. Con comer, con la palabra con puedo poner o puedo crear comió, comiste, comí, y compartir puedo crear con la raíz parte, partido, ¿no? Partecito. Muy bien, entonces de esta manera la raíz de un verbo no va a variar, pero va a permitir crear nuevas palabras, ¿sí? Nuevos verbos. Ok, mientras que el morfema, a ver, los morfemas flexivos, llamadas también desinencias, son las terminaciones que se añaden a una misma raíz para obtener las distintas formas de un verbo y que aportan significados gramaticales, como por ejemplo tenemos, te lo decía con el verbo cantar, canto, cantabais, cantarán. Estos significados son personas, número, tiempo, modo y aspecto, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, todo verbo tiene raíz y tiene morfema. La raíz, lo que no varía, y el morfema, que permite crear nuevos verbos, ¿sí? Ok, continuamos. A ver, ahora lo vemos un poco más claro. ¿Con qué nombre se le conoce a la raíz? Con lexema o base. Y aquí tenemos los morfemas flexivos. Hemos creado o vamos a hacer el ejemplo con el verbo como, del verbo comer. Como está en primera persona, en número singular, en tiempo presente, en modo indicativo y en aspecto imperfecto. Mientras que con esta raíz puedo crear los siguientes verbos. Comió, comes, comen y comieron. Y todos ellos están en tercera persona, en número plural, en tiempo pasado, en modo indicativo y en aspecto imperfecto. Explico. Si estamos aquí en tercera persona es él comió, ellos o ellos comen o ellos comieron, ¿verdad? Y si está en primera persona es yo como, singular, presente, indicativo e imperfecto, ¿sí? Ok, continuamos entonces. Conjugaciones verbales. Vamos a ver. Se dice que los verbos se agrupan en tres conjugaciones, según la vocal temática que presente al comienzo de sus desinencias, es decir, de los morfemas. La vocal temática se aprecia claramente en la terminación de los infinitivos. Veamos. Infinitivo. Cantar, temer, partir. Vocal temática. A, E, I, conjugaciones. Primera, segunda o tercera persona. ¿Sí? Muy bien. Recuerda esto. Los verbos se agrupan en tres conjugaciones según las vocales temáticas que presentan al comienzo de sus desinencias. Seguimos. Ahora veremos los accidentes gramaticales del verbo. Vamos a estudiar 5 de ellos. ¿Cuál es? El primero, el número. Cuando hablamos sobre el número,
aquí nos va a indicar si está en singular o en plural. Persona, si está en primera, segunda o tercera persona. Modo, tiempo, si es pasado o pretérito, como se le conoce, presente y futuro. Modo, si es subjuntivo, indicativo o imperativo. Y aspecto, si es perfecto o imperfecto. Vamos a verlo a continuación. Empezamos primero por número. Este accidente gramatical va a permitir o va a señalar la cantidad de las personas que realizarán la acción verbal. Por ejemplo, tenemos, si es en singular, lo hará solo una persona. Yo canté. Tú compraste, él bailará. Y si es en plural, lo harán dos o más personas. Nosotros cantamos, ustedes compraron, o ellos o ellas bailarán. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Segundo accidente gramatical, persona. Este accidente se refiere a las tres personas que realizarán la acción verbal. ¿Cuáles son esas tres personas? Tenemos, primera persona, es aquella que habla. En singular es yo y en plural nosotros. Segunda persona es la persona a quien se le habla. En singular es tú y en plural ustedes. Y en tercera persona es aquella que no está en la comunicación, es decir, está ausente, pero se sobreentiende o de ella se habla. ¿Y quiénes son? Él o ella, o ellos o ellas. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Tiempo. Otro accidente más. Este accidente gramatical es el contexto temporal en el que se realiza la acción verbal. ¿Cuáles son esos tiempos? Tenemos presente, cuando la acción del verbo está en proceso o se está realizando. Por ejemplo, escribo todos los días en mi diario o estudia mucho. Pasado o pretérito es el tiempo en el que la acción del verbo ya se realizó. Tenemos, por ejemplo, estudiaste en la competencia o dejaron todo limpio. Y futuro es cuando la acción del verbo aún no se ha realizado o es una posibilidad. Tenemos, por ejemplo, soñaré todos los días contigo o ellos participarán. Entonces, el tiempo nos va a indicar los tres que conocemos. Si el verbo está en pasado, en presente o en futuro. Continuamos. Modo. Cuarto accidente gramatical. Este accidente va a indicar el punto de vista del hablante con relación a la acción verbal. Es decir, vamos a clasificar, o el verbo se va a clasificar de la siguiente manera. Primero, indicativo. Ellos van a indicar algo real, algo ocurrido. Por ejemplo, descubrieron que el sol es de color blanco. Otro, estudiaron mucho. Subjuntivo. No va a expresar algo real, sino una duda, un deseo o un temor. Por ejemplo, desearía que vivieras conmigo. Ojalá estudiases más. Y el modo imperativo es el que le va a expresar orden, mandato o ruego. Por ejemplo, come todo lo que te sirvo. Estúdialo. Entonces, el modo en que se presenta el verbo puede ser indicativo, va a expresar algo real. Subjuntivo, un deseo, un temor o un anhelo. Imperativo, una orden, un mandato o un ruego. ¿Sí? Muy bien. Y el siguiente accidente gramatical es el aspecto. Este accidente señala si la acción que expresan los verbos ha concluido o no en el instante de referencia. Es decir, se refiere a los diferentes estados del desarrollo de la acción expresada por el verbo. Y puede ser aspecto perfecto o imperfecto. Cuando hablamos sobre esos dos aspectos, vamos a encontrar lo siguiente. El aspecto perfecto va a presentar la acción acabada o concluida. Por ejemplo, las 8 habré llegado a Londres. Y siguiente, Luis estudiaba inglés. Aquí sería a las 8 habré llegado a Londres, ¿verdad? Un ratoncito se comió la A. Imperfecto muestra la acción sin terminar, es decir, algo inconcluso. Y tenemos, por ejemplo, mañana volaré a Londres y Sebastián bailará toda la noche. Ese es el aspecto en el cual el verbo se puede presentar. ¿Sí? Ok.
Entonces creo que hasta aquí nada más hemos llegado con respecto a la teoría del verbo y sus accidentes gramaticales. Ahora te pido que nos ubiquemos en la página número 103 para resolver los ejercicios que se encuentran ahí. Vamos a desarrollar algunos y otros lo harás tú. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, empezamos. Ya tienes el libro abierto, correcto, página 103, resolviendo en clase. El primero dice, señala el incorrecto con respecto al verbo. Lo incorrecto, no lo correcto. Es decir, una definición no exacta, que no pertenece. A. Presenta accidentes de género en todos los casos. Recuerda, hemos hablado sobre los accidentes gramaticales. ¿Sí? ¿Aparece género dentro de los accidentes gramaticales? Vamos a ver. Tiene 3 accidentes privativos. Es núcleo del predicado verbal. Puede ser irregular o regular. Presenta tiempo simple y compuesto. ¿Cuál es el enunciado que no pertenece? Que es incorrecto. La A. Muy bien. Claro, porque no presenta accidente de género. Presenta los accidentes número, persona, tiempo, modo y aspecto. Género no. ¿Sí? Muy bien. Entonces la respuesta es la A. 2. ¿En qué oración encontramos un verbo en modo subjuntivo? Cuando hablamos sobre el modo subjuntivo, decimos que es aquel modo que expresa o señala un deseo o una duda, ¿verdad? Dice, ¿habría vuelto con el rabo entre las piernas? B, tal vez haya otro lugar para mí. C, ¿te podría decir que hay una lucha? D, hubo salida por unas protestas. Y E, cantaba por la libertad. ¿Cuál es la respuesta aquí? La B. Muy bien. Tal vez haya otro lugar para mí, ¿verdad? Es un deseo, ¿no? Es un anhelo. 3. ¿Qué accidente se desarrolla en relación al momento en que se realiza la acción verbal? ¿Qué accidente se desarrolla en relación al momento en que se realiza la acción verbal? Puede ser modo, puede ser persona, tiempo, número y aspecto. Si nosotros nos vamos al aspecto, dice que es perfecto, imperfecto, indica la acción, señala la acción, ¿verdad? Si es número, vamos a ver si es en singular y en plural. Si es tiempo, si es presente, pasado o futuro. Si es persona, primera, segunda o tercera. Y si es modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. ¿Cuál de las 3 o de las 5 alternativas crees tú que es? ¿Sí? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Muy bien, marcas la respuesta y yo lo corrijo. ¿Sí? 4, correcto. Está fácil la 3. ¿Sí? Muy bien. 4. Indique la alternativa correcta respecto al verbo. A. Posee 3 accidentes de los cuales 2 son compartidos con los pronombres. No. B. Está constituido por un lexema y las desinencias. Si recuerdas bien, hemos hablado del lexema, base o desinencias. C. Es de inventario cerrado, no es inventario cerrado. Lexicológicamente decía que es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque va a permitir crear otros verbos. Muy bien. D. Presenta un significado relativo. Y E. Funciona como núcleo del sujeto. No, el verbo no funciona nunca como núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es un sustantivo. El verbo funciona como núcleo del predicado. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? La B. Está constituido por un lexema y las desinencias, que son los morfemas flexivos. La B. 5. ¿En qué expresión encontramos un verbo en modo subjuntivo? Cuando hablamos sobre el modo subjuntivo, aquí nosotros nos referimos que es la forma en que se pide o indica o señala deseo, anhelo o duda. Subjuntivo, ¿sí? Dice, hoy me habría enterado de tu engaño. Es de tu engaño, un error aquí también de imprenta. B. Andad delante de los que necesitan guía. C.
volverá siempre que pueda unirse a los otros. D. Unos veían, otros escuchaban, pocos hacían. Y E. Ven y dame lo que me quitaste. Entonces, ¿cuál está en modo subjuntivo? La A. Hoy me hubiera enterado de tu engaño. ¿Sí? Muy bien. 6. ¿En qué alternativa encontramos un verbo en aspecto perfectivo? Cuando hablamos sobre el aspecto perfectivo, dicen que es la acción ya terminada, acabada por el verbo. A ver, huirá sin dejar huella. B, camina sin mirar atrás. C, había olvidado la llave en el auto. D, fasciné con mi voz. Y E, cantaría si tú me aplaudieses. ¿Cuál es la alternativa que posee un verbo en aspecto perfectivo? La C. Muy bien. Había olvidado la llave en el auto. Seguimos. La 7 te pide la cantidad de verbos conjugados. Tú lo vas a hacer, lo vas a leer. Dice, la Navidad es la fiesta por la llegada del niño Jesús, quien nos recuerda que fue enviado puro, sin manchas, en el seno de una familia, bendecida, unida y feliz, a pesar de las circunstancias. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a señalar qué cantidad de verbos conjugados existe. ¿Sí? A, 4. B, 5. C, 6. D, 7. O E, 3. Muy bien. 8. ¿Qué oración presenta verbo en modo imperativo? Cuando hablamos sobre el modo imperativo es porque es una orden, un pedido, un ruego, un mandato. A ver, haber venido por ella fue su motivo. No creo que habiendo visto esto se atreva. Ella llegó luchando por la causa. Anda y vete. Te está esperando. Anda y vete. Hoy va por una razón a seguir en esta lucha. ¿Cuál es la oración o el enunciado que tiene un modo imperativo? La D. Muy bien. Anda y vete. Te está esperando. Anda y vete. Correcto. La D. 9. ¿Qué categoría gramatical presenta un morfema amalgama? A. Determinante. B. Verbo. C. Sustantivo. D. Adjetivo. O E. Adverbio. ¿Cuál es la B? Claro, estamos hablando del tema del verbo. Muy bien, la B. Verbo. 10. ¿Qué alternativa presenta un verbo en tiempo pluscuamperfecto? Repito, ¿qué alternativa presenta un verbo en tiempo pluscuamperfecto? A. Hube tardado. B. He visitado a todas. C. Había ingresado a la carrera más rentable. D. Habré partido. Y E. Había mucha gente allá. ¿Cuál es? La C. Muy bien. Había ingresado a la carrera más rentable. 11. En la 11 también nos pide determinar la cantidad de verbos. Dice, la luna alumbraba la colina que los hombres escalaban por las escarpadas laderas. A cuesta llevaban los alimentos que sustentarían si lograban su cometido. Por un par de semanas más a los partisanos serbios ocultos en el antiguo castillo medieval desde el que detenían la avanzada de las tropas nazis. ¿Cuántos verbos encontramos aquí? A, 5. B, 6. C, 7. D, 8. O E, 9. ¿Cuántos? 6. Correcto, marcamos la B. 12. Igual también nos pide determinar la cantidad de verbos que encontramos en este texto. Dice, y el patriarca les dijo, un esfuerzo más y lograremos nuestro cometido. A sus 80 años aún tenía fuerzas para conducir a sus hombres palestinos de Galilea como él contra el quibus que se levantaba en lo que fue su aldea antes de la llegada del sionismo, que vino a arrojar de su tierra a hombres que habitaban Palestina desde los tiempos de Saladino o más.
¿Cuántos verbos encontramos aquí? 5, B, 6, C, 7, D, 8 o E, 9. ¿Cuántos? B, 6. Muy bien. En la 13, también igual tienes que marcar la cantidad de verbos que existen ahí. A ver, dice, ¿habían de tomar pronto una decisión o no irían a lograr ningún resultado positivo si no aplicaban la vacuna al enfermo? Por riesgosa que fuera, a pesar de las complicaciones de las heridas que recibió en el accidente de la ambulancia, que debió llevarlo al hospital y que solo lo acercó a la muerte. ¿Cuántos verbos encontramos ahí? A, 5, B, 6, C, 7, D, 8 o E, 9. Yo he marcado la E, 9 verbos. Siguiente, 14. Igual vas a determinar la cantidad de verbo que encontramos en el texto de ahí. Doña Pancha agitó la mano que sostenía la cuchara de madera y volvió a batir la masa que poco después, tras un reposo adecuado, se convertiría en los dulces picarones que su numerosa clientela disfrutaría relamiéndose los labios y chupándose los dedos llenos de miel de chancaca. ¿Cuántos verbos encontramos ahí? A, 5, B, 6, C, 7, D, 8 o E, 9. Yo he marcado la D con 8 verbos. Si tú encuentras más, lo marcas y me la envías también, por favor, ¿sí? Y la número 15 también, que es igual que la 11, 12, 13 y 14, la vas a leer y también vas a marcar la respuesta, ¿sí? A ver, leemos, dice, nada de esto podrá ser lo que antes fue si no unimos nuestros esfuerzos en lugar de estar echándonos la culpa el uno al otro. Planificar con tiempo, ejecutar con decisión y evaluar los resultados son los pasos que debemos seguir para obtener el fin deseado por quienes participamos de esta empresa. ¿Cuántos verbos encontramos acá? 5 o 6 o 7 o acaso 8 o 9 verbos. Muy bien, tú lo vas a ver, lo vas a marcar y luego me lo vas a enviar a mi correo. De la misma forma, te pido que resuelvas los ejercicios que se encuentran en la página 105 hasta la 107, que es reforzando lo aprendido y practicando en casa. Así, con bastante dedicación, con bastante tranquilidad, lee cada enunciado y tienes tus 5 alternativas, de las cuales una es la respuesta. Si en caso hay una duda dentro de ellas o de repente quizás un error de imprenta, lo dejas libre, simplemente me lo señalas con un interrogante, igual le tomas foto y me lo envías a mi correo, por favor, haciendo la pregunta si fuera necesaria o de repente explicando la duda o la confusión que tengas, ¿sí? Ok, es todo cuanto hemos desarrollado entonces el día de hoy sobre el tema del verbo, ¿sí? No te olvides, por favor, con respecto a la teoría que hemos estudiado, con respecto a este tema, y sabemos que es toda acción que el sujeto realiza. No te olvides, por favor, desarrollar, como ya te lo vuelvo a repetir, los ejercicios, tomar foto y enviármelo a mi correo. Gracias por permitirme llegar a ti. Es todo cuanto hemos trabajado el día de hoy con el tema del verbo y que Dios nos permita encontrarnos en otra oportunidad. Que tengas buen día. Esto es todo. Hasta luego. Gracias.